Extramuros, de Giovanna Guzmán. Alejandro Espejo murió a los 42 años. Murió como nació, rodeado de gente desconocida. Su muerte ocurrió un jueves de octubre, un día inusual. Esa mañana tuvo una discusión doméstica con su esposa. Él, seguro de que unos chocolates se la iban a contentar, fue a un minimarket cercano. Al poco rato de ingresar escuchó unos gritos y una ráfaga de disparos. Se escondió tras un estante, donde encontró a un niño asustado. Ambos parecieron reconocerse, pero el encuentro no duró mucho. Una bala lo alcanzó a la altura del pecho, entre el pulmón izquierdo y la tráquea. Alejandro se ahogó con su propia sangre, sin embargo tuvo tiempo suficiente para recordar todas las vidas que había conocido hasta el momento. Su mujer, Josefina Córdoba, con una entereza nunca antes vista, reconoció el cuerpo de su esposo 6 horas después. Llamó a sus familiares, quienes lo ayudaron con todos los trámites necesarios. Lo veló, lo enterró, agradeció a las personas que habían asistido y cuando concluyó todo el protocolo doloroso para despedir a un ser querido, se encerró en su habitación. Se echó sobre su cama y no paró de llorar. Al cabo de una semana se negó a realizarse la misa de los 7 días y de lavar la ropa tal como la madre de Alejandro quería hacerlo, fiel a sus tradiciones. Josefina se enfrascó en una rencilla que terminó cortando la relación con su suegra. Con las semanas la viuda sobrellevó de la peor manera su nuevo estado. Su madre la acompañó en sus silencios largos, comidas a medio terminar, sus ausencias prolongadas y en esas pocas ganas de vivir. Josefina dormía casi todo el día y casi toda la noche y lloraba. Cuando se cumplió el primer mes, le aseguró a su madre que ella había matado a Alejandro. No fue tu culpa, hija. Los policías dijeron que fue una bala perdida, es cosa de la delincuencia en este país, corrigió su madre, que ella estaba advertida de que su hija tendría esas ideas polarizadas durante la primera etapa de duelo. No, mamá, he repasado todo en mi mente desde el comienzo. Fui yo. Discutí con él y por querer contentarse conmigo fue a ese lugar. Él no debía estar allí. Prácticamente yo lo mandé a morir. La tristeza que sentía Josefina parecía la tristeza acumulada del mundo y era una tristeza que comenzaba a devorarla. Su cuerpo se esqueletizó. Se le cayeron casi todas sus pestañas por sus diarias horas de llanto. Perdió cabello y su piel se cuarteó. Su madre estaba tan asustada por su salud que, a pesar de las negativas de su hija, se mudó a su departamento. Cocinaba para ella, le hacía compañía y aseaba el departamento que aún estaba intacto desde que Alejandro se fue. Josefina, los chanchitos de tierra no son inmortales, no debiste dejarlos en la caja, ya se murieron toditos. Quiero mis chanchitos. Los chanchitos de tierra necesitan oxígeno, todos los seres vivos del planeta necesitan oxígeno. Los chanchitos de tierra son seres vivos. Una mañana, después de 2 meses, Josefina volvió a ver a Alejandro, y aunque solo había sido en sus sueños, fue suficiente para alegrarle el día. Se sentía con tantas energías que le anunció a su madre que limpiaría el estudio de su esposo. Qué bueno, hija, conseguiré cajas y bolsas. No, mamá, corrigió ella, solo voy a limpiar. El estudio de Alejandro era un ambiente grande que estuvo destinado a ser la habitación del hijo que la pareja pensaba tener. Josefina le había advertido que, ni bien quedara embarazada, él y todas sus cosas tendrían que buscar refugio en otro lugar del departamento. Empezó su tarea limpiando la colección de naves espaciales que Alejandro exhibía con orgullo en una vitrina del estudio. Eran réplicas de ejemplares que la NASA había utilizado en misiones espaciales durante los últimos 50 años. Después se dedicó a reorganizar los libros de la estantería. Había un centenar de textos de astrofísica cuántica, dimensiones espaciales, gravedad y tiempo que se empolvaban bajo la inercia de la habitación. La mujer los limpió y sus recuerdos viajaron a través del tiempo. Fue precisamente en una ponencia sobre astrofísica que ambos se conocieron. El universo está hecho de materia, una parte la podemos ver e interactuamos con ella, pero hay otra gran porción que no conocemos qué contiene, pero sabemos que está allí porque pesa. A eso llamamos materia oscura. Aquella vez, hacía ya unos 6 años atrás, Josefina Córdoba cubrió un evento científico para la revista cultural de la universidad. No fue un amor a primera vista. Alejandro la evitó y la trató con la distancia con la que acostumbraba a tratar a todos los seres vivos de su vida. Sin embargo, no dejó de explicarle con detalles y simpleza sobre el espacio y sus infinitos. A pesar de su falta de interés, Josefina supo que irremediablemente se uniría a él. Mamá, te dije que solo limpiaría el estudio de Alejandro. ¿Por qué haces esto? No quiero cambiar nada en el departamento, replicó Josefina cuando al regresar de la calle vio las herramientas de un pintor en la sala. Pero yo no fui, se defendió la mujer. El tipo me dijo que tú lo habías contratado. Tal vez lo olvidaste, hija. Pues se equivocó. Dile que se lleve sus cosas cuando regrese, replicó Josefina y se encerró en el estudio de Alejandro. El pintor nunca regresó. La madre Josefina guardó las herramientas en el cuarto de aseo con la esperanza de que pronto su hija se animaría a cambiar el ánimo de la casa. En un par de años el satélite llegará a Plutón. Qué excelente noticia. No te burles. No lo hago, solo que te preocupas más por lo que pasa allá arriba que por lo que pasa aquí abajo. Mejor sigamos ensayando para tu entrevista de trabajo.
A Josefina se le hizo muy frecuente pasar las tardes en el estudio. Algunas veces se quedaba dormida en el sofá y tenía esos sueños recurrentes. A veces soñaba que eran niños, jóvenes o que vivían en Londres. Despertaba, tomaba café, se acomodaba en el mueble y pasaba largas horas pensando en los quizás y los hubiera. Otras veces se animaba a revisar los libros del estante, leía un poco y terminaba enredándose con teorías científicas. Era inevitable no recordar la fascinación que su esposo tenía por el universo. Quizá esa fue la razón que la llevó una tarde a encender su computador. No quería que algún trabajo importante se quedara sin publicar. Aquella vez, cuando encendió la computadora, apareció un mensaje de inmediato. Comunidad ASPI te saluda. Había escuchado de la comunidad ASPI desde que comenzó a salir con Alejandro. Era una especie de comunidad del anillo, en línea, conformado por personas que, al igual que él, padecían el síndrome de Asperger. Josefina no dudó en comunicarles lo que le había pasado a su esposo. Cuando lo hizo, los 5 integrantes se demoraron en responder. Me lo temía, han sido 3 meses de silencio, comentó quien se hacía llamar Kuiper. Después, los seudónimos Caronte, Sirius, S89 y Saturno le dieron el pésame. Era un gran tipo, el mejor de todos nosotros, aseguró Caronte. Lo extrañaremos, escribieron en unísono los 5. Josefina sintió que el dolor por la pérdida de Alejandro seguía siendo el mismo a pesar de los meses y de los constantes consejos de su madre. No confiaba en el tiempo tal y como su esposo no lo hacía. Es relativo, es una dimensión que no conocemos por completo, había recordado. Las conversaciones con la comunidad ASPI se hicieron más frecuentes y la familiaridad que sus integrantes mantuvieron con Alejandro se la extendieron a su viuda. Compartieron con ella anécdotas y experiencias que desconocía. Josefina comenzó a sentirse mejor, era como tener nuevos recuerdos de su esposo. Hubo un tiempo en el que Kuiper buscaba el significado del amor, escribió S89. Necesitaba comprenderlo para convencer a su novia de que realmente la amaba. Entonces todos nos pusimos a investigar sobre el tema. Fue Alejandro quien le dijo que el amor es una dimensión capaz de atravesar el espacio y el tiempo. Josefina terminó la frase recordando que su esposo alguna vez también se lo había explicado. Es increíble, comentó Sirius. Ha sido agradable conversar con ustedes, chicos, pero me iré a dormir, escribió Josefina. Ustedes también deberían descansar. Sus esposas deben estar enojadas porque pasan mucho tiempo aquí. Josefina se ha ido con los niños a visitar a su hermano. Todavía no regresa, escribió Caronte. ¿Josefina?, preguntó con curiosidad. ¿Tu esposa se llama igual que yo? Hubo un parpadeo en el monitor. Nadie texteó por un momento. Son coincidencias, escribió finalmente Saturno. Después de esa noche, las conversaciones con la comunidad ASPI se detuvieron. Josefina trató de comunicarse con ellos, pero el enlace parecía roto fuera del alcance. Con los días, la melancolía retornó a su vida. Pensativa por los rincones de la casa, iba resumiendo la vida que había llevado con Alejandro, que por momentos le pareció corta y en otros demasiado larga. Su ausencia seguía doliéndole en el pecho, pero ya de una forma diferente. Hija, ya llegó el asistente, anunció su madre. Después de una discusión que tuvieron los dos por el mismo tema de hacía meses, Josefina tomó decisiones. Para convencerla de que ya estaba mejor, encajonó la ropa y los objetos personales de Alejandro, contrató un pintor para cambiar la apariencia del departamento y se deshizo de las revistas científicas de su marido. Como parte de su plan de desapego, llamó a Pedro, el asistente de su esposo, para que se hiciera cargo de los documentos que estaban destinados a la universidad y guardara todo lo demás en discos de respaldo. ¿Qué hago con las fotografías?, preguntó Pedro. A Josefina le pareció extraño que Alejandro tuviera fotografías personales. Esa computadora siempre había sido exclusiva para su trabajo. Esa tarde, luego de despedir a Pedro, se acomodó en el escritorio y se puso los lentes que no usaba con frecuencia para revisar las 5 fotografías que encontró en una carpeta. Fue muy extraño revisarlas. En todas aparecía acompañada de Alejandro, pero había algo distinto en cada una de ellas. En la primera fotografía aparecía Josefina con un cabello muy corto y en la tercera la tenía pelirrojo. Se detuvo un momento a recordar. Incluso le consultó a su madre, pero no había recuerdos de que alguna vez lo hubiera llevado de ese modo. Un súbito miedo apareció en su nuca cuando revisó la última. Era una fotografía donde ella estaba embarazada. Revisó detenidamente la imagen y encontró una nota al pie. Alex y su mamá cuando eran uno solo, leyó. Contactó con un conocido suyo experto en fotografía forense, quien determinó que las imágenes no eran un montaje. Después de la confirmación, a Josefina la vida se le llenó de dudas. Exploró la computadora de Alejandro para encontrar más imágenes o alguna explicación sobre ellas, pero solo halló sus archivos recurrentes. Revisó los documentos de su escritorio, abrió sobres, leyó carpetas, hurgó en algún rincón secreto. Volcó el librero con cientos de títulos repetitivos ajenos a ella, pero no encontró nada. Era posible que todo lo que vibraba en su mente era producto de su estado de duelo. Pensó que quizás las fotografías, la coincidencia en los nombres, sus olvidos y esos sueños extraños eran producto de una mente frágil. ¿Ya revisaste la caja que enviaron de su trabajo?, preguntó su madre. Tal vez allí están esos documentos que buscas. Lo pusiste en el estudio hace meses. Josefina no recordaba haber recibido ninguna caja, aunque la halló donde su madre aseguró que la había guardado. Expectante y emocionada, logró gestionar su prisa para comprender que el contenido de la misma podría trastocar el recuerdo que tenía de Alejandro.
Aquella tarde, mientras su madre se entretenía mirando una revista en la sala, Josefina Córdoba abrió la caja. Entre algunas cosas de oficina encontró una libreta azul con dibujos, nombres y unos escritos que en principio pensó que eran anotaciones de su trabajo, pero que en verdad resultó ser una especie de diario. Cautivada, se acomodó sobre el sofá e inició la lectura de un primer relato que comenzaba con la historia de un jueves atípico.